Hello and welcome. I'm Joanna Junak and this is GFN News on GFN.tv. Governments across Latin America are grappling with how to regulate safer nicotine products. Some are introducing outright bans, while others are imposing high taxes or other restrictions. And still others are taking little or no action at all. Recently, Colombia has approved a law regulating vaping and the use of electronic cigarettes. With the approval of the bill, Colombia joins a growing list of countries that have opted for stricter regulation of these devices. Joining us today to discuss the situation on smoking and vaping in Colombia is Francisco Ordóñez, the founder and president of ASOVAPE Colombia. Hola Francisco, es bueno tenerte en el programa. ¿Puedes decirnos cuál es la situación del uso de productos de nicotina más seguros en Colombia en este momento? Mira, en Colombia en este momento se acabó de aprobar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley incluye a todos los dispositivos de administración de nicotina de bajo riesgo en la categoría de productos de tabaco. No se ha prohibido, digamos, no hubo una prohibición como tal, pero lamentablemente pues no se logró regular, digamos, como una categoría independiente. Nosotros siempre defendimos la idea de que los productos de administración de nicotina de bajo riesgo deberían regularse independientemente, pero lamentablemente, digamos, en términos de regulación, pues quedó dentro de la ley antitabaco. Esto quiere decir que pues aplican todas las restricciones que tiene obviamente el tabaco y eh, estamos esperando a que ya el presidente firme, digamos, esta ley, que pues es ya, digamos, el último paso para que ya se empiece, digamos, a ejecutar la ley. Hay un plazo de 1 año para que se implemente, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria, todos los cambios que se requieren precisamente para la categoría, pero pues todavía dependemos del presidente para que se firme. Eso es lo que está pasando. No hay prohibición, pero y quedamos regulados o quedaron los productos regulados dentro de la categoría del tabaco. ¿Y por qué el gobierno decidió introducir esta regulación? Hay una necesidad que es importante y que no creo que sea como determinante, digamos, en todo el asunto de la regulación, pero digamos fue como la excusa que obviamente no hay que desconocer obviamente ese problema y es el acceso de este tipo de productos de administración de nicotina de bajo riesgo en menores de edad. Eso digamos fue como el motor que llevó a que se regulara esta categoría. Y por lo tanto, pues eso, digamos, dentro de la ley que se está aprobando en este momento y que falta la sanción presidencial, lo que nos va a nosotros, digamos, a garantizar y que es lo bueno, digamos, de esta ley es, pues, obviamente, tratar de proteger a los menores de edad. Eso en una primera instancia, pero lamentablemente no se reconoce la reducción de riesgos y daños que traen consigo este tipo de dispositivos para la población adulta fumadora. Entonces, al ponerlo en la misma categoría que los productos de tabaco, lo que nos va a generar, digamos, es que la gente no entienda que este pueda ser una alternativa para reducir los riesgos y daños causados por el tabaquismo. Entonces, digamos, el propósito inicial el acceso a los menores pues, se cumple con esta ley, pero también, digamos, no se tiene en cuenta la reducción de riesgos y daños como una política pública que este gobierno impulsando. No es el partido del gobierno el que lidera este proyecto, bueno, esta ley que acaba de ser aprobada, sino pues son los partidos de oposición. No se reconoce la reducción de riesgos y daños que creemos que es supremamente importante
y que pues obviamente vamos a seguir buscando a que ese camino se logre conseguir de la reducción de los riesgos y los daños causados por el tabaco con alternativas como los productos de administración de nicotina. Entonces, ¿qué puntos clave podemos encontrar dentro de la ley de introducción? Mm, los puntos más importantes, como lo mencioné anteriormente, y que en eso estamos totalmente de acuerdo, es limitar y prohibir el acceso de los productos de administración de nicotina bajo riesgo a menores de edad. Eso es supremamente importante. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en ese punto. Se restringe la publicidad y la promoción de este tipo de productos. También, digamos, se aplican las restricciones de uso, por ejemplo, de los dispositivos en recintos cerrados, en espacios cerrados, todo esto que es la política de espacios libres de humo. Eh, digamos, eso es como en términos generales un poco, digamos, lo que recoge y lo que pretendía esta ley. Eh, no se habla de impuestos porque los impuestos se discuten aparte, los impuestos son discutidos en otra comisión y se está en este momento discutiendo varios proyectos de ley, digamos, frente a los impuestos, que pues obviamente eso todavía terminaría de golpear más al sector en la medida en que hay propuestas que, por ejemplo, quieren implementar un 150% de impuestos. Entonces, pues, pero hay otras propuestas, digamos, un poco más razonables y esperamos que pues esas propuestas logren avanzar dentro de las que son razonables, logren avanzar dentro del Congreso y pues que haya un impuesto que sea razonable y que realmente lo que nosotros creemos es que ese impuesto tiene que ser proporcional al riesgo. No se puede poner el mismo impuesto a productos que son como el tabaco, un impuesto muy alto, a productos que reducen sustancialmente el riesgo, como son los productos de administración de nicotina de bajo riesgo. ¿Y cómo perciben las organizaciones de consumidores en Colombia las nuevas regulaciones? Pues mira, yo soy la persona al frente de ASOE Colombia, que es la asociación que reúne a los usuarios y defiende los derechos de los usuarios, de los consumidores. Eh, nosotros nos manifestamos tan pronto fue aprobada la ley en el Congreso y estamos totalmente de acuerdo, como lo mencioné hace un momento, en que los menores de edad no deben acceder a este tipo de productos. Lamentamos desafortunadamente que no se haya incluido la reducción de riesgos y daños del tabaquismo dentro de esta ley, porque creemos que es una política de salud muy importante que hay que empezar a promover. Ya el gobierno nacional viene trabajando con otras organizaciones en la reducción de riesgos y daños de drogas, que es un paso que creo que es muy importante dentro del país, pero que consideramos que también es importante entrar a considerar la reducción de riesgos y daños del tabaquismo. Creemos que eso es muy importante. Eh, Creemos que la ley pueda cumplir parte del propósito, pero estamos haciendo una evaluación, digamos, mucho más consciente de lo que es esta implementación o esta modificación a la ley antitabaco. Consideramos que no se van a resolver muchos problemas. Consideramos que esto va a generar, por ejemplo, y dependiendo de lo que pase con los impuestos, va a generar mucho contrabando en Colombia y en general en Latinoamérica. El contrabando es un problema muy complejo y muy difícil de manejar por parte del Estado porque no tiene la suficiente infraestructura para poder cubrir todos los huecos por donde se ingresan mercancías procedentes de otros países, y esta ley lo que muy seguramente va a generar es un mercado negro de contrabando de productos de dudosa calidad. Nosotros cuando proponíamos un proyecto de ley decíamos que se tenía que regular independientemente y que esa regulación diferenciada debería tener unas reglas muy claras frente al ingreso de la mercancía de los productos de administración de nicotina bajo riesgo, unas normativas, bajo unos registros, bajo unos controles, incluso tomando un poco el ejemplo de algunas cosas que consideramos se podrían adaptar de Inglaterra aquí a Colombia. Pero pues lamentablemente el proyecto no logró avanzar porque cuando lo intentamos, bueno, no lo intentamos, sino realmente lo que hicimos fue un trabajo conjunto
con un representante de la Cámara aquí en Colombia, que nos escuchó y escuchó nuestros puntos y los tuvo en cuenta en el momento del proyecto. Algunos se pudieron, digamos, materializar en ese proyecto de ley, otros desafortunadamente en esto, digamos, no te las puedes ganar todas, pero pues digamos, por lo menos tuvo varios puntos en cuenta de esos que nosotros proponíamos y lamentablemente ese proyecto de ley no logró avanzar por tiempos, porque hay unos tiempos que permiten precisamente que el proyecto se apruebe o no se apruebe y los tiempos no dieron, pero era una propuesta precisamente que diferenciaba el tabaco de los productos de administración de nicotina, como es el caso del vapeo, incluso contemplando más que los productos, la nicotina como sustancia, porque consideramos que no solamente tiene que ver con el vapeo, que es, digamos, ahorita lo coyuntural, sino es cómo lograr administrar la nicotina a los adultos que la requieren para dejar precisamente de fumar. Esa es como la posición en general. Estamos esperando la sanción presidencial de qué va a pasar y los pasos que siguen, que sería la reglamentación por parte de la Superintendencia de Cámara y Comercio, que es la que establece un reglamento ahora para estos productos, y esperar qué pasa también con la ley de los impuestos y pues obviamente a SOBEI Colombia lo que va a seguir es seguir educando de las personas en torno a la reducción de los riesgos y de los daños, promoviendo campañas de educación para que las personas entiendan por qué es importante la reducción de los riesgos y los daños, que tomen decisiones informadas frente a su salud y que contemplen los productos de administración de nicotina bajo riesgo, como es el vaping, como lo es el snus, como son el tabaco calentado, otras alternativas de reducción de riesgo y daño, dentro del abanico de posibilidades, sin descartar claramente los que ya existen, como son los parches, los chicles y los inhaladores. O sea, nosotros consideramos que el propósito general es reducir los riesgos y los daños causados por el tabaquismo. Muchas gracias, Francisco. That's all for today. Tune in next time here on GFN TV or on our podcast. You can also find transcriptions of each episode on the GFN TV website. Thanks for watching or listening. See you next time.